función secretoria del intestino delgado? La absorción de nutrientes. Ya, la absorción de nutrientes, ¿qué más? Degradación de los alimentos, ¿sí? Porque también va a secretar lo que vendrían a ser enzimas, ¿no? Enzimas intestinales, como por ejemplo las disacaridasas, las peptidasas, ¿sí? La enteroquinasa también. Y lógicamente también tiene una función de defensa muy importante, porque sabemos que una de las puertas de entrada para patógenos muy importantes es justamente el tracto gastrointestinal, sobre todo el intestino. ¿Por qué? Porque es a nivel donde se va a generar la absorción, como ya me dijeron ustedes, y por lo tanto tiene las membranas algo delgadas, justamente para permitir el paso de los nutrientes, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia existe respecto a lo que vendría a ser el jugo pancreático, ¿sí? Que va a ser vertido a nivel del intestino, entre la secreción de los acinos y la secreción del conducto pancreático? ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben? El conducto pancreático es el que transporta. ¿Transporta qué? El jugo. ¿Y los acinos? ¿Es el que produce los enzimas? Ya, por ahí va la respuesta. Muy bien, María José. Quiere decir que a nivel de los acinos pancreáticos se van a liberar las famosas enzimas pancreáticas. Pero a nivel del conducto pancreático se va a liberar bicarbonato. Si se libera bicarbonato, entonces quiere decir que el jugo pancreático en conjunto tiene enzimas, pero también tiene bicarbonato. ¿Ya? Y la última pregunta es, ¿cómo se produce la bilis y qué características tienen las sales biliares? ¿Dónde se produce la bilis? En el hígado. En el hígado, ¿no? A nivel de los hepatocitos. ¿Cómo se produce? Se va a producir a partir de, digamos, procesos enzimáticos desde el colesterol, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? ¿Y qué características tienen las sales biliares? ¿Cuáles son las características? Se degradan las grasas. Se van a encargar de emulsificar las grasas, ¿sí? No de degradarlas, sí emulsificar, es decir, que se obtengan, digamos, lo que se conoce como las micelas, que son moléculas mucho más pequeñas de lípidos, para que ahí sí las enzimas pancreáticas, ¿no? Como la lipasa pancreática, puedan actuar sobre esto. ¿Okay? Entonces, esos son los puntos que vamos a ver hoy día. El logro de la sesión es que al finalizar la clase ustedes van a comprender las funciones secretorias y absortivas del intestino delgado, así como la función del páncreas exócrino y la acción de las sales biliares. ¿Sí? Estos son los temas de clase de hoy. Muy bien, entonces nosotros hemos visto hasta donde hemos dado el examen el proceso de digestión, pero hasta el estómago. ¿Sí? Y a partir de ahora vamos a ver lo que ocurre ya a nivel intestinal, en el cual, de acuerdo a lo que hemos venido hablando en estos saberes previos hace unos minutos, va a seguir el proceso de digestión, va a seguir la degradación. Degradación en la que se van a incluir enzimas pancreáticas, enzimas intestinales, se va a incluir a la bilis, con la finalidad de poder obtener los productos mucho más sencillos y que de esta manera puedan ser finalmente absorbidos y llevados hacia la sangre. ¿Para qué? Para que puedan realizar las diferentes funciones. Muchas de estas van a estar relacionadas al metabolismo porque van a ser llevadas a través de lo que sería la circulación portal hacia el hígado, en donde ustedes saben que el hígado es un órgano metabólico por excelencia, ¿sí? En el cual los aminoácidos, los ácidos grasos,
la glucosa, ¿no? Van a formar parte de ese metabolismo. Y también muchos de estos nutrientes van a ser llevados hasta diferentes tejidos para cumplir diversas funciones. ¿Okay? Entonces, esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Para recordar un poco, como estamos hablando de intestino, y empezamos con el intestino delgado, recordar que presentan las famosas vellosidades, ¿no? O las criptas del hielo. Ahora, sí vamos a ver que hay diferentes tipos de células, ¿no? Que vamos a ir viendo, y que cumplen diferentes funciones, ¿no? También podemos ver, por ejemplo, el conducto lacteal. ¿Qué es el conducto lacteal? ¿A qué pertenece? El conducto lacteal está relacionado con lo que vendría a ser el sistema linfático. ¿Sí? Lleva linfos, son los, no sé cómo han dado ustedes los conductos pilíferos, que terminan en el conducto torácico. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito sobre eso más adelante. ¿Sí? Entonces podemos ver que tenemos diferentes tipos de células, ya tenemos aquí nuestras diapositivas para poder entenderlas, y las primeras son las células de Panet. Estas células de Panet se van a encargar de secretar ciertas enzimas, vamos a ver, aquí vamos a encontrar a la enteroquinasa, también llamada enteropeptidasa. Y ya tiene su nombre. Y la enteroquinasa es importante para activar la tripsina. La tripsina es una enzima pancreática. Entonces, vamos a ver, cuando hablemos de páncreas, que normalmente la tripsina tiene que secretarse de manera inactiva, en forma de tripsinógeno, ¿sí? Como tripsinógeno. Y gracias a la enteroquinasa se convierte en tripsina, en su forma activa. ¿Okay? También vamos a ver que va a estar secretando disacaridasas. Disacaridasas que va a convertir, va a degradar a los disacáridos en monosacáridos. ¿Los cuales son? Los que ustedes ya conocen: glucosa, galactosa y fructosa. ¿Sí? Y tenemos a las peptidasas. ¿Cuáles son? Tripéptidos, dipéptidos, para obtener aminoácidos. ¿Okay? Estas son las enzimas que las células de Panet van a estar secretando. ¿Sí? La enteroquinasa o enteropeptidasa, como les dije, para poder activar a la tripsina cuando sea secretada. Las disacaridasas, que van a degradar a los disacáridos hasta obtener productos más sencillos, azúcares más simples, ¿no? Que son los monosacáridos, como la glucosa, galactosa y fructosa. Y tenemos a las peptidasas, que se van a encargar de degradar a los oligopéptidos como tri y dipéptidos. Entonces tenemos tripeptidasas y peptidasas, que degradan, como les digo, estos oligopéptidos hasta llegar a aminoácidos. ¿Sí? Y también tiene función esta célula de Panet de defensa. ¿Por qué? Porque se encarga de secretar lo que vendrían a ser las alfa-defensinas. Alfa-defensinas, que son péptidos antimicrobianos, ¿no? Que ayudan a contrarrestar patógenos que pudiesen afectar al organismo animal. ¿Sí? Entonces se liberan alfa-defensinas. Acá
Ustedes se fijan en esas frutas en rojo tendrían que reemplazar el de. Por eso les decía también que el intestino cumple un papel importante dentro de lo que sería el sistema inmunológico. Y si están llevando ya inmuno, seguramente ya han dado o están dando esta parte, ¿sí? También tenemos células caliciformes, también llamadas células de Goblet, que se encargan de secretar mucus, ¿sí? Secretan mucus para generar la protección de la mucosa, porque tengan en cuenta que está llegando ácido desde el estómago, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que vamos a ver, estas células caliciformes o de Goblet tienen unas vesículas que contienen mucina, ¿no? Y son liberadas a nivel de lo que vendría a ser la mucosa, ¿no? Por exocitosis, y forman una pequeña película cubriendo la mucosa a modo de protección. Y junto con esto también se va a estar liberando bicarbonato, como vamos a ver en este momento. También encontramos células enterocromafines. Estas células enterocromafines, cuando son estimuladas, como les muestra aquí, comienzan a liberar serotonina. Y la serotonina, ustedes saben que es muy importante para lo que vendría a ser la estimulación de la CIPAM. Entonces está relacionada con permitir que se activen desde los mecanorreceptores esta CIPAM para llevar la información y poder generar estos reflejos, por ejemplo, peristálticos, así que pueda haber propulsión. ¿Okay? Tenemos a las células o las células de Brunner, que están ubicadas en la porción más proximal del duodeno, lo más cerca al filo, y se encargan de secretar bicarbonato. Entonces, esa pequeña capa de muco más el bicarbonato tratan de proteger a la mucosa. Entonces, podemos ver, está un poquito abajo, pero se puede ver aquí que llega la acidez con el estómago, pero lo que está cerca de la mucosa mantiene un pH de 7, justamente gracias a ese muco y gracias al bicarbonato, ¿no? Y el bicarbonato proviene, la mayor parte proviene desde la sangre, ¿no? Hay unos receptores, no sé si se llegan a ver, son los receptores NBC, NBC, ¿sí? NBC. Estos receptores son unas proteínas transportadoras, generan cotransporte de bicarbonato y de sodio. ¿Okay? Entonces, se ingresa desde la sangre el bicarbonato y luego va a pasar a la sangre. Normalmente lo hace por contratransporte con el cloro, ¿no? Siempre hemos estado viendo que el bicarbonato, ¿no? Tiene un intercambiador junto con el cloro, como vemos aquí. Y también el bicarbonato puede estar secretándose a partir del CO2, ¿no? Por la reacción reversible mediada por la anhidrasa carbónica, en la cual tenemos CO2, se une a la molécula de agua, forma ácido carbónico, ¿sí? Acelerado por la anhidrasa carbónica, y se va a disociar en hidrógeno y en bicarbonato. Y el bicarbonato sale con el intercambiador de cloro, y también lo puede hacer a través de esos transportadores NBC. ¿Sí? También puede servir de esa manera. Entonces genera protección de la mucosa duodenal, que es la primera que está recibiendo todas esas ideas provenientes del estómago. Ahora tenemos células enteroendocrinas. ¿Okay? Voy a borrar allá, ¿sí? Y estas células aquí se van a encargar de secretar colecistoquinina. En este caso, la colecistoquinina necesita de estímulo, ¿no? ¿Cuál es el estímulo para que se libere colecistoquinina? Que ustedes ya conocen, lo hemos visto en clase.
presentado el examen recién. ¿Un parche bajo? No. Presencia de alimentos. Correcto. La presencia del bolo contiene lípidos o proteínas. Ese es el estímulo, ¿sí? Es decir, ya ha comenzado el vaciamiento del estómago, llega hacia el duodeno, hay presencia de lípidos, hay presencia de proteínas, estimula las células y comienza a liberarse colecistoquinina, ¿sí? Y se va a unir a los receptores. Receptores que son conocidos como CCKA. ¿Sí? CCKA. Y que están acoplados a proteína GQ, ¿sí? Para poder ejercer su función. Ya ustedes saben toda la señalización a nivel intracelular para poder llegar a generar sus efectos. Ya eso voy a cuáles serían sus funciones. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuál es la que ustedes ya conocen? ¿Cuáles serían las funciones? La que ustedes conocen. ¿En qué lo hemos visto? Porque ya hemos hablado de colecistoquinina, ¿sí o no? Inhibe el vaciamiento gástrico. Ahora entiendo por qué la mayoría no me respondió el último caso. O así medio, lo han respondido. ¿Ok? Entonces inhibe el vaciamiento gástrico. Y además va a tener otras funciones, por ejemplo, a nivel del páncreas. A nivel del páncreas tiene receptores a nivel de los acinos. Por lo tanto, estimula la liberación de las enzimas. Y en el caso de lo que vendría a ser la bilis, tiene receptores a nivel de la vesícula biliar. Lo cual genera que haya contracción. Entonces hay liberación de la bilis. ¿Ok? Eso es en cuanto a la colecistoquinina. Luego tenemos a las células S. Las células S se encargan de secretar secretina. La secretina también tiene un estímulo. ¿Cuál es ese estímulo? La acidez. La acidez, ¿no? Cuando disminuye el pH. Y sus receptores tienen el nombre simplemente de receptores de secretina, ¿sí? Están acoplados a proteína GS. ¿Okay? Entonces vamos a ver cuáles son sus funciones. ¿Cuál es la función que ustedes ya conocen? ¿Cómo? La que ya hemos visto. También inhibe el vaciamiento gástrico.
páncreas va a estimular a las células musculares. Por lo tanto, aumenta lo que debería ser la liberación de bicarbonato, ¿sí? Y de agua también. Por eso, en el caso del jugo pancreático es una solución acuosa, ¿sí? Entonces, es una solución acuosa rica en bicarbonato y rica en enzimas. ¿Okay? Y a nivel de la, lo que vendría a ser la bilis, favorece lo que vendría a ser la secreción. Y también aumenta el bicarbonato. También no carbonato a ese nivel. ¿Okay? Entonces, estas dos células enteroendocrinas, digamos que son las que cumplen, todas son importantes obviamente, ¿no? Pero estas dos son las más importantes, son las que nos interesan en esta clase de hoy día. Luego tenemos lo que vendrían a ser las células K. Estas células K se van a encargar de secretar péptido inhibidor gástrico y el péptido inhibidor gástrico. ¿Cuál era el estímulo? Era la presencia del bolo que contiene lípidos, proteínas y carbohidratos. ¿Sí? Cualquiera de ellos estimula a estas células K para liberar el péptido inhibidor gástrico. ¿Sí? Y sus receptores están acoplados a proteína Q. ¿Okay? Y su función, la más importante, es la de inhibir el lanzamiento gástrico. Luego tenemos, no está por ahí, pero tenemos que completarlo, tenemos a las células L. Las células L se encargan de secretar neurotensina. Neurotensina. La neurotensina se libera a nivel de lo que vendría a ser el hilo, ¿sí? A ese nivel. Y lo que genera, ¿sí? Lo que va a generar es que se inhiba la motilidad gástrica y el vaciamiento. Como pueden ver, esto ocurre a nivel del hilo. ¿Sí? Entonces quiere decir que aquí el contenido, el bolo, se encuentra a nivel del hilo. Entonces comienza a liberar neurotensina que envía señales retrógradas para inhibir la motilidad gástrica y el vaciamiento. Entonces de esa manera evita que siga pasando el contenido porque a nivel del hilo todavía está sufriendo procesos de digestión y también de absorción. Ya cuando pase ese proceso, va a seguir avanzando, va a ser propulsado, entonces deja de liberarse neurotensina. Y nuevamente puede comenzar el vaciamiento o la motilidad del estómago. ¿Sí? Luego tenemos a las células M. Las células M secretan motilina. ¿Cuál era la función de la motilina? ¿En dónde hemos visto motilina? ¿Motilidad de? Ya.
qué momento? En el momento en que llega el dolor. ¿Seguro? Por ejemplo, cuando no hay una buena degradación del alimento, o sea, realizarlo no a la regurgitación, sino en el estómago para que haya más mezcla y degradación del alimento. Creo que te voy a restar un par de puntitos en el examen. La motilina la hemos visto en el complejo migratorio motor. Quiere decir que si estamos hablando de complejo migratorio motor, no hay ingestión de alimentos, es durante el ayuno. ¿Se acuerdan que hay 3 fases del complejo migratorio motor? La tercera fase es la fase de actividad regular, donde tenemos contracciones. Entonces, esas contracciones que duran, ¿cuánto dijimos? 5, 10, 15 minutos, son gracias a la motilina, parte de ella es parte, gracias a la motilina, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí es que participa en el complejo migratorio motor. Aquí, tercera fase. Y luego tenemos a las células L. Las células L se encargan de secretar una serie de péptidos, de sustancias químicas, sustancias proteínas, ¿no? PLP1, PLP2, péptidos YY, que se conocen, ¿no? Son más conocidas como incretinas. Incretinas. Y se liberan, vamos a poner aquí el estímulo. El estímulo es la presencia del bolo alimenticio, sobre todo cuando es alto en carbohidratos. ¿Sí? ¿Cuál es una de las funciones de las incretinas? Van a ir al páncreas y tienen receptores en lo que vendrían a ser las células beta. Las células beta, ¿qué secretaban? Insulina. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si tenemos una alimentación alta en carbohidratos, vamos a tener niveles elevados de glucosa. Entonces, como respuesta a estas incretinas, ¿sí? Se unen a sus receptores en las células beta, liberando la insulina. Ustedes ya saben que la función de la insulina es la de permitir el almacenamiento de la glucosa dentro de las células. Entonces, una vez que la insulina se une a su receptor, por ejemplo, a nivel del músculo esquelético, a nivel de los adipocitos, hace que los transportadores de glucosa, las GLUT4, se externalicen. Entonces, de esa manera permite que la glucosa pueda ingresar en las células y bajan los niveles de glucosa en la sangre. ¿Sí? Entonces, estas son las células enteroendocrinas que vamos a encontrar. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Sí. Todas viven en el vaciamiento gástrico. ¿Cómo? Todas las células que están ahí viven en el vaciamiento gástrico. La motilina no, y tampoco las de las células L. De la que liberan neurotoxina es la presencia del bolo en el hilo, como les había comentado. Solo que ya no lo escribí, lo comentamos. Y en el caso de las células M, la motilina vendría a ser en ese estado de ayuno a medida que va avanzando las 3 fases hasta que llega a la tercera, se va a ir liberando para generar esa actividad regular. Tenemos varias contracciones para permitir la limpieza del tracto gastrointestinal, del estómago e intestino delgado. ¿Ya? Ahora, tenemos lo que se conoce como GAL, seguramente ustedes no sé si lo han visto en histología o en
lo que vendría a ser inmuno, aquí lo vemos más de pasadita porque no es nuestro tema, no es fisiología, es el tejido linfoide asociado al intestino, en el cual, como yo les había comentado, ¿no? la mucosa intestinal constituye una barrera que permite la absorción de nutrientes, por lo tanto sus paredes o sus membranas son mucho más vulnerables de que puedan ser atravesadas por patógenos. Entonces, una de las primeras medidas de protección es la presencia de este GAL, donde vamos a encontrar las placas de Peyer, encontramos una lámina propia, encontramos a las alfa-defensinas, que hemos conversado hace un momento, vamos a encontrar a las células M, ¿sí? Las células M lo que ocurre es que comienzan a fagocitar a los antígenos, ¿no? Y una vez que los fagocitan, los presentan a la CPA, es decir, a las células presentadoras de antígenos, para poder englobarlas y finalmente poder eliminarlas y destruirlas. El problema está en que muchas veces el alimento que se está ingiriendo y que, por ejemplo, se encuentra en un mal estado, va a superar el número de microorganismos, es decir, va a tener una proliferación muy alta, como suele ocurrir a veces. ¿Qué significa esto? Que GAL se va a ver superado. Entonces es ahí donde nosotros comenzamos a ver ciertos signos, ¿no? Como aparición de diarrea, aparición de vómitos, porque sí, en un primer momento GAL va a tratar de contrarrestar ese efecto, ¿sí? Va a tratar de defender al organismo, pero si hay una proliferación de microorganismos muy marcada, lastimosamente GAL se va a ver superado, y es ahí cuando aparecen los signos clínicos. ¿Okay? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más sobre el intestino para pasar el proceso del páncreas exócrino? Okay. Recuerden que cuando hablamos de páncreas, hablamos de un páncreas exócrino y otro de tipo endocrino. El exócrino está relacionado con lo que vendría a ser el jugo pancreático, que es lo que vamos a ver ahora, y el páncreas endocrino está relacionado con las hormonas como la insulina y el glucagón, que lo vamos a ver en la semana 16 en nuestra última clase. ¿Okay? Entonces aquí vamos a hablar de páncreas exócrino, que como habíamos dicho ya en algún momento, presentan los acinos, ¿no? Como toda glándula, tenemos acinos, donde vamos a encontrar a las células acinales y tenemos lo que vendría a ser los conductos, formados por las células ductulares o también llamadas centroacinales, ¿no? Sobre todo centroacinales que están más cerca a los acinos, pero son células ductulares en general. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que se regula la actividad de estos acinos y de estas células ductulares? Entonces vamos a ver aquí lo que vendría a ser primero el acino. En el caso del acino, vamos a ubicarnos, tenemos la luz del acino, ¿no? En la parte central, la membrana apical, tenemos la membrana vasolateral, que es la que va a estar en contacto con la sangre, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que a nivel de los acinos se van a estar liberando las enzimas pancreáticas, las famosas enzimas pancreáticas. De hecho, se ven las vesículas que las contienen, ¿okay? Y algo muy importante a tener en cuenta es que estas enzimas pancreáticas, muchas de ellas se van a liberar como zimógenos, es decir, de manera inactiva. ¿Esto por qué? Porque muchas de estas enzimas pueden generar la autodigestión del páncreas. Y si hay autodigestión del páncreas, el páncreas deja de funcionar, ¿sí? De manera adecuada, de manera fisiológica, y comienza a aparecer pancreatitis, ¿sí? Entonces, muchas de estas enzimas se van a liberar como zimógenas. ¿Okay? Es importante que ocurra ahí. Otras sí van a liberarse de manera activa sin ningún problema, pero sobre todo las proteolíticas están inactivas para evitar esa autodigestión. ¿Okay? Entonces, dicho esto, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Quiénes se van a encargar de estimular a estos acinos? Por un lado, el parasimpático, ¿no? Que va a estar liberando acetilcolina y se va a unir a los receptores muscarínicos 3, ¿sí? Que tienen su señalización a nivel celular, como vemos aquí, ¿no? Que estimula
El aumento de calcio activa la proteína quinasa C para poder ya obtener el efecto. Y también la CCK, ¿sí? ¿No? Llegan los acinos, se unen a sus receptores de CCK-A que están también acoplados a proteínas G2, por lo tanto, por esa señalización aumentan el calcio, activan a las proteínas quinasas C, ¿sí? Entonces, gracias a esa estimulación de estas proteínas quinasas, lo que vamos a ver es que se van a activar primero la capacidad que tienen estas vesículas que contienen a las enzimas, ¿sí? Para que puedan funcionarse y finalmente liberarse por exocitosis. Pero también activa ciertos, como vemos aquí, ciertos facilitadores, como ocurre con los canales de cloro, lo cual permite que puedan salir 6 iones de cloro. ¿Por qué salen 6 de cloro? ¿Por qué salen? Porque si ustedes se fijan un poquito más en el gráfico, tienen esta vía, que es la vía paracelular, ¿no? Que es la que se encuentra entre dos células, en este caso entre dos acinos. Y lo que estamos viendo es que a través de esta vía paracelular están pasando 6 sodios y agua. Entonces, al pasar esas cargas positivas, el organismo siempre busca la electroneutralidad, entonces comienza a expulsar 6 de cloro, que tienen cargas negativas. Entonces, genera electroneutralidad. Como está generando arrastre de solutos, el agua también comienza a pasar, ¿sí? Siguiendo esa gradiente osmótica, ¿ya? Ahora, así como está perdiendo cloro, tiene que recuperarlo. Entonces, si nos fijamos en la membrana vasolateral, ¿sí? La membrana vasolateral, podemos ver que hay un cotransportador de 3, ¿no? Donde tenemos 3 de sodio, 6 de cloro y 3 de potasio. El sodio que ingresa, sodio que sale por la bomba de sodio y potasio. Y el cloro es el que va a estar saliendo hacia la luz de los ácidos, ¿sí? Y el potasio que ingresa, sabemos que, bueno, no está aquí, pero tenemos canales de fuga, entonces van a ir escapando. Entonces, de esa manera se regula, ¿sí? Entonces, esto es en cuanto al ácido, ¿sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Paso al siguiente. Tenemos la función ductular. En este caso, en estas células ductulares, quienes van a estimular vendría a ser el parasimpático por medio de la liberación de acetilcolina, según los receptores muscarínicos 3, con su señalización a nivel intracelular. Pero también tenemos a la secretina. ¿Sí? Lo hemos visto por allá, la secretina, sus receptores están acoplados a proteínas GS. Entonces, aquí es diferente la señalización, porque si es GS, quiere decir que lo que vamos a ver es un aumento del AMP cíclico. ¿Sí? Aumenta el AMP cíclico, y estas dos señalizaciones permiten que pueda haber activación, fosforilación de proteínas canales, de transportadores también. Entonces, lo que vemos aquí es que hay una salida importante de bicarbonato. ¿De dónde proviene ese bicarbonato? Puede provenir desde la sangre, ¿sí? Y desde la sangre, a través de la membrana vasolateral, tenemos transportadores NBC, que son los campos de sodio. ¿Sí? Ingresa sodio, ingresa bicarbonato, ¿no? Sigue su camino y sale por contratransporte con el cloro, ¿okay? Otra posibilidad es que se forme a partir del CO2, nuevamente por la reacción reversible de la librasa carbónica. Todo el proceso que ustedes ya saben. CO2 más agua forma ácido carbónico, el ácido carbónico se disocia en hidrógeno y también en bicarbonato. Y el bicarbonato sale, ¿sí? Entonces es vertido hacia la luz del conducto. Ahora, como estamos viendo, aquí también vemos paso de lo que vendría a ser sodio por vía paracelular, pero también vemos que está ingresando, como hemos visto, junto con el bicarbonato. Entonces, sodio que ingresa, sodio que tiene que salir, y lo hace a través de lo que vendría a ser un intercambiador, como en este caso, o lo puede hacer a través de la bomba de sodio y potasio, ¿sí?
Hay paso de agua también, ¿no? Por vía paracelular y por vía transcelular, siguiendo la gradiente osmótica y la gradiente electrolítica también. Entonces, de esa manera, como vemos que hay paso de sodio, vean quién comienza a salir, el cloro, ¿no? El cloro comienza a salir para poder generar esa electroneutralidad. Entonces se habla de que el jugo pancreático es una solución acuosa rica en bicarbonato y rica en enzimas. Y tiene una osmolaridad de tipo isosmótica, lo cual quiere decir que su osmolaridad está aproximadamente, o es aproximadamente de 300 miliosmoles. Y además es alcalina. ¿Es alcalina por qué? Porque estamos hablando de que hay liberación de bicarbonato. Entonces, si ustedes llegan a medir el pH del jugo pancreático, es un poco difícil, es de aproximadamente 8, 8.5 hasta 9 incluso. Sí, es bien alcalino. Ahora, aquí tenemos lo que, como les había comentado, ¿no? Las enzimas que van a estar siendo secretadas. Y el primer paso, como les dije, en el caso de las enzimas, tenemos enzimas proteolíticas, lipolíticas, amilolíticas y tenemos las nucleolíticas, ¿sí? En el caso de las proteolíticas, tienen que liberarse como enzimógenos, es decir, inactivas. Y lo que vamos a ver es que se va a liberar tripsinógeno. No se activa, ¿por qué? Porque dentro del páncreas, ¿sí? En lo que vendría a ser el conducto, hay un inhibidor de tripsinógeno o inhibidor de tripsina. En algunos libros dice inhibidor de tripsina, en otros dice inhibidor de tripsinógeno. Lo que sí es que impide que se active, ¿sí? Entonces, tenemos que se libera tripsinógeno a nivel del duodeno. Y en el duodeno necesita de un activador. ¿Quién es ese activador? La enteroquinasa. ¿Se acuerdan que vimos hace un momento que las células de Paneth la liberaban? ¿Sí? Entonces tenemos a la enteroquinasa o enteropeptidasa que va a activar el tripsinógeno a tripsina. Y la tripsina se va a encargar de degradar proteínas y polipéptidos. Este primer paso es importante porque ahora la tripsina se convierte en el activador, como pueden fijarse aquí, de los otros simógenos. ¿Okay? Entonces se necesita de tripsina para que el quimotripsinógeno se convierta a quimotripsina, que la proelastasa se convierta en elastasa, que la procarboxipeptidasa A y B se convierta en carboxipeptidasa A y B. Se van a encargar de degradar todo lo que vendrían a ser polipéptidos y proteínas. ¿Okay? Ahora, también se necesita tripsina para poder activar a la procolipasa. La colipasa se encarga de degradar gotas de grasa. Esta no es proteica, sino está relacionada con los lípidos. Es un coadyuvante ¿para quién? Para la lipasa pancreática. La lipasa pancreática se libera de manera activa, ¿no? Y se encarga de degradar triglicéridos, ¿no? Tenemos la lipasa de ácidos y sales biliares, se encarga de actuar sobre los ésteres de colesterol. Tenemos el éster de colesterol hidrolasa, también se libera de manera activa, ¿no? Los ésteres de colesterol. Tenemos a la alfa-amilasa pancreática, muy parecida a la alfa-amilasa salival que tenemos en algunas especies, que, bueno, aquí dice cloro, pero en realidad es como que no necesita. En algunos, bueno, se ha visto que se necesitan ciertos tipos de ratones de laboratorio, se ha visto que necesitan presencia de cloro, pero en otras especies no ocurre lo mismo, ¿sí? Entonces están activos y se encargan de degradar el almidón. Muy parecido de manera igual que lo hace la amilasa salival. Tenemos ribonucleasa, desoxirribonucleasa, que se encargan de degradar al RNA y al ADN obteniendo nucleótidos. Y tenemos a la fosfolipasa A2, que se va a liberar también como enzimógeno, ¿no? Como pro-fosfolipasa A2, y gracias a la tripsina se convierte en fosfolipasa A2, que degrada fosfolípidos, ¿no? Entonces, estas son las enzimas pancreáticas que se encuentran dentro del jugo pancreático. Entonces, recordar
que el primer paso es que se libere el tripsinógeno y que pueda activarse, ¿sí? Para que puedan seguir actuando las otras enzimas de tipo proteolítico, y que puedan seguir con esa degradación, con esa digestión de las proteínas y de los péptidos. ¿Sí? Porque hay parte de proteínas que van a escapar de la digestión que ocurre a nivel del estómago, ¿no? Donde tenemos a la pepsina, y no todo va a ser degradado por la pepsina. Parte va a pasar hacia el intestino. Entonces necesitamos que se activen todas estas enzimas para poder continuar con ese proceso de digestión. ¿Está claro o hay alguna duda? Aquí un recordatorio, vean a nivel del estómago y a nivel del intestino. En el caso de monocavitario, ¿no? Lógicamente. Sabemos que se va a liberar en forma de pepsinógeno, debe activarse la pepsina, sabemos que para que eso ocurra tiene que haber un pH muy bajo, muy ácido. ¿Sí? Y eso se da por el ácido clorhídrico. Y a nivel del intestino delgado se libera el tripsinógeno, ¿no? Llega el tripsinógeno desde lo que sería el páncreas, y gracias a la enteroquinasa se va a convertir en tripsina. Y la tripsina comienza a activar a las otras enzimas, ¿ya? Para poder degradar a las proteínas. Ahora vean aquí la regulación de la secreción pancreática postprandial, es decir, después de la ingestión del alimento. ¿Sí? A eso se refiere con postprandial. Aquí también vamos a ver tres fases, así como habíamos visto en la secreción gástrica. Una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. La fase cefálica se refiere al hecho de que el animal está observando, oliendo el alimento, ¿no? O escuchando la campanita, porque sabe que le van a dar la comida. Entonces, esos son estímulos externos, ¿no? Que comienzan a ser captados y envían las señales hasta el páncreas para que comience a liberar jugo pancreático. Pero en pequeñas cantidades, porque representa entre un 10 a un 15% de todo el proceso, de toda esa secreción. La fase gástrica se refiere a que el contenido alimenticio se encuentra en el estómago. Y es aquí donde la actividad del páncreas disminuye. ¿Por qué? Porque la mayor atención, la mayor funcionalidad se está dando a nivel del estómago. Entonces representa aproximadamente un 5%. Y la fase intestinal, aquí ya el alimento se encuentra a nivel del intestino, sí representa la mayor parte de la secreción, con un 80-85% de hecho. Porque el bolo, ¿no? Que ahora es el quimo, está en el intestino y necesita de estas enzimas, de este jugo pancreático, que contiene bicarbonato también, para poder continuar con el proceso de degradación y de digestión. ¿Sí? Entonces la mayor parte se da en la fase intestinal. Y nos muestra nuevamente, ¿no? Los acinos, tenemos a la acetilcolina, tenemos a la colecistopinina, llegan, se unen a los receptores y favorecen que haya liberación de estas enzimas. Y en la porción nuclear tenemos a la acetilcolina. A este gráfico le falta la secretina, ustedes ya saben que la secretina también aquí tiene receptores, entonces facilita que haya liberación de bicarbonato. Entonces tenemos un jugo pancreático acuoso, rico en bicarbonato y rico en enzimas que lo está tapando en esta película. ¿Sí? Muy bien. Esto también a modo de repaso. Vean. Cuando llega el alimento al modelo rico en grasas, rico en proteínas, las células I se van a estimular y liberan a CCK, por vía sanguínea llega a los alimentos del páncreas, a los acinos, se unen a sus receptores por señalización a nivel intercelular, permite la liberación de las enzimas. Esto ya es repetición de lo que hemos hablado. Y en el caso de la acidez, ese bajo pH que llega al duodeno, es captado por las células S, liberan secretina, por vía sanguínea llega también
al páncreas, a las células musculares, según sus receptores, y por la señalización a nivel intracelular genera que haya una secreción acuosa rica en bicarbonato y vean, también en sodio. Hemos visto que pasaba el sodio, ¿se acuerdan? Por lo cual se forman sales. Se forma, por ejemplo, el bicarbonato de sodio. ¿Sí? Se forma el bicarbonato con el sodio. ¿Sí? Y algo muy importante, si ustedes se dan cuenta, la colecistoquinina y la secretina, sus funciones están muy relacionadas, por lo tanto estas dos hormonas se complementan y de hecho se potencian. ¿Sí? Una con otra se potencian, trabajan en conjunto. ¿Para qué? Para obtener una buena, en este caso que estamos hablando de jugo pancreático, que haya una buena digestión y también que haya una buena liberación de bilis, que es lo que vamos a hablar en un ratito. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí?